Agradecemos a nuestro compañero Francisco por haber tomado este servicio espiritual. El micrófono es todo tuyo. Adelante, compañero, te escuchamos con cariño y respeto. Muchas gracias, mi querida Briseida. Muy buenos días, queridas compañeras, compañeros. Me llamo Francisco. He vivido la experiencia alcohólica y muy agradecido con mi poder superior. El día de ayer no bebí, hoy estoy vivo, hoy quiero vivir mi programa. Y agradecido con el grupo para pues, esta invitación maravillosa para compartir experiencia, fortaleza y esperanza con el tema de la lucha a la libertad. Eh, lo primero que me vino a la mente, al corazón, es un escrito que hace Bill W. Con respecto a la aceptación. Y dice, ni huimos ni luchamos, aceptamos y entonces nos liberamos. O sea, una frase muy bonita y con mucha profundidad, porque mi enfermedad siempre ha sido la enfermedad de la lucha, siempre he luchado contra mi enfermedad. Siempre he luchado contra mí mismo, siempre he luchado contra la adversidad, siempre he luchado con la vida, siempre he luchado con esta imagen del poder superior o de Dios, como cada uno de nosotros lo concibe. Mi vida siempre fue una lucha y es muy desgastante estar en esa lucha constante con la vida. Yo tenía una frase cuando estaba en la enfermedad total, en el consumo total, y decía, otro miserable día por vivir. Esa era mi oración matutina. O sea, todas las mañanas no decía, gracias Dios, estoy vivo, qué bonito día, ¿no? Decía, otro día miserable por vivir. ¿Por qué? Porque la vida se había convertido en una lucha constante. La vida era una lucha antes de entrar en un programa de recuperación, antes de comprender incluso mi propia enfermedad. Yo creía que el poder admitir que yo era alcohólico o que tenía esta adicción era tocar el fondo más bajo que puede tocar un ser humano. Yo no podía aceptar que tenía un problema y que tenía esta enfermedad. Entonces, cuando me habla Bill W. en esta parte de la aceptación y dice que ni huimos ni peleamos, ¿qué había hecho yo en mi vida? ¿Había huido o había peleado? Nunca había aceptado. Dice, ni huimos ni peleamos, aceptamos y entonces nos liberamos, que es el tema con el que ustedes me hicieron favor de invitarme. ¿Cómo ha cambiado y cómo ha sucedido la magia de dejar de luchar cuando yo pensé que mi personalidad y toda mi vida iba a seguir luchando? Bueno, a través de la práctica de este maravilloso programa de 12 pasos, de 12 tradiciones y de 12 conceptos de servicio. Llegué a un lugar donde tengo una guía diseñada específicamente para una personalidad como la mía. Pocos seres humanos tenemos la fortuna de tener un rumbo o una dirección o una guía diseñado específicamente con las características que tiene un adicto como yo. Y eso es el regalo para muchos de los que estamos en el programa de los 12 pasos. Este programa está diseñado para ti. Si tu sustancia es el alimento, si tu sustancia es la codependencia, o si tu sustancia es la neurosis o el juego, cualquiera que sea la sustancia, si te has convertido en adicto, hay una definición de adicción que a mí me gusta mucho y dice, adicción es esa automedicación que yo me genero para no sentir, para evadir o para tratar de controlar un dolor emocional profundo. Significa que cualquier sustancia, persona, idea, creencia que yo me meta para huir, ¿no? O para pelear, tiene que ver con la naturaleza de mi enfermedad. Y eso necesito comprenderlo profundamente. La lucha empieza cuando yo admito
cuando yo acepto. Pero lo más importante, el ingrediente básico de la admisión y de la aceptación, en mi caso personal, ha sido la rendición. Porque yo puedo aceptar que tengo un problema y pasa algo, cambia algo, no. Yo puedo admitir que mis conductas pueden dañarme físicamente, mentalmente, emocionalmente y dañar a los demás. Ok, ya admití, ya acepté. ¿Pasa algo? No. El verdadero cambio viene cuando yo me doy la oportunidad de admitir, de aceptar y luego en un acto de voluntad profunda dentro de mí, rendirme ante lo que no puedo cambiar en mí. Yo no puedo cambiar esta enfermedad. Yo no soy alcohólico porque bebí alcohol. Yo bebí alcohol porque tengo una personalidad adictiva. Nací con ciertas predisposiciones físicas, mentales, emocionales y espirituales que me han llevado a vivir esta experiencia a través de un miedo anormal. Dice la literatura que soy hipersensible y por lo tanto anormalmente temeroso. Significa que el gran problema de Francisco es su hipersensibilidad que lo lleva a un miedo anormal, a vivir con miedo constantemente. ¿Miedo a qué? La literatura lo resume en dos aspectos. Miedo a no obtener aquello que deseo y cuando obtengo aquello que deseo, surge el siguiente miedo. Ahora tengo miedo de perder aquello que ya tengo. O sea, los dos miedos básicos del adicto es a no obtener aquello que deseo y a perder aquello que ya tengo. Y ese miedo anormal significa que es un miedo que no puedo controlar y que controla todos los aspectos de mi experiencia humana. Y entonces ese miedo me ha hecho luchar desde pequeño. Yo recuerdo que cuando entré en el programa y traté de sacar la información, la mayor información de quién era Francisco, perdón, tuve que ir a la raíz, a mi infancia. ¿Y quién mejor conoce a este niño que su mamá? Y le dije, oye, mami, ¿qué es lo que más recuerdas de mí cuando era niño? Y me dijo, ay, chiquito, eras súper temeroso. Todo te daba miedo, todo te dabas, todo te asustaba. Algo te asustaba y te colgabas de mis pantorrillas y no me dejabas hacer mis cosas que yo tenía que hacer en casa y yo te botaba con mi piecito y ponías una cara de terror y volvías a correr y te abalanzabas sobre mis pantorrillas. ¿Por qué? Pues que buscaba seguridad, porque no sabía dónde provenía ese miedo, ni nadie me decía ese miedo. Y luego, como nací en un cuerpo humano, siendo varón, en muchas de nuestras tradiciones o en muchas de nuestras sociedades, en la mía, los hombres no tenemos miedo, eso es lo que nos dicen desde pequeños. Los hombres no tienen miedo, los hombres no lloran, los hombres no expresan lo que sienten. Imagínense, un ser hipersensible como yo, pues obviamente soy anormalmente temeroso, soy hiperemocional y soy hiperchillón. ¿No? Y me dicen, no, pero es que tú no puedes ser eso, tú tienes que ser valiente, tú tienes que demostrar los hombres. Y entonces muchas veces, muchos de nosotros como varones, incluso yo, cuestioné mi propia sexualidad, porque si los hombres no tienen miedo, no lloran y no expresan lo que sienten, pues yo algún día me pregunté, ¿será que a lo mejor no soy varón? ¿No? Que mi tendencia es otra. Y empecé a cuestionarme desde pequeño. Eso incrementó más mis miedos, porque entonces, ¿qué soy? Todos estos miedos se sumaron a lo que surgió después en el proceso de crecimiento como cualquier ser humano. A mí como adicto se me descoyuntaron los instintos en una etapa de mi vida, que a mí me queda muy claro que fue a los 5 años de edad. Eh,
fui hospitalizado en un hospital de enfermedades respiratorias contagiosas y convivía con pura persona que tenía tuberculosis en ese hospital. Gente que moría y que teníamos restringida las visitas solo una vez a la semana. ¿Se imaginan a los 5 años ser separado de tu casa y convivir con puro enfermo que moría? Cuando se me hicieron todos los estudios, el director de ese instituto mandó a llamar a mi mamá con urgencia y le dijo, ¿qué hace su hijo aquí? Pues el doctor de la medicina familiar lo diagnosticó con esto, dijo, su hijo no tiene nada, sáquelo porque está en un ambiente muy contagioso. Pero ya había pasado un mes de convivencia con todos esos niños, con toda esa soledad, con todo ese cuestionamiento y con todos esos miedos. Entonces, el miedo anormal por serse hipersensible, le adicionas un miedo cuando se descoyuntan tus instintos y todos tus instintos empiezan a demandar más de lo que necesitas, más atención, más cariño, más autoestima, más orgullo, más seguridad emocional, más seguridad económica, más seguridad en todos los aspectos. Y cuando fui creciendo y adolescente, esta seguridad de poder tener relaciones de intimidad, de sexualidad, sin conocimiento y con una imagen muy empobrecida de mí mismo, porque un adicto como yo no tiene autoestima. Entonces, siempre comparándome con los demás y siempre tratando de buscar ser diferente a lo que yo era. Yo no era obeso de niño, al contrario, yo era muy flaco, pero el juicio y la crítica de los demás siempre me afectó. ¿Por qué? Porque yo distorsiono la realidad de cómo es a cómo yo la percibo por mi enfermedad. Entonces, una de las cosas que empiezan a llevarme a esta parte de dejar de luchar es tomar conocimiento de mi enfermedad. ¿Cuál es mi enfermedad? ¿El consumo de mi sustancia? ¿O el consumo de mi sustancia solo es momentáneamente una medicina que yo ingiero para no sentir este dolor emocional profundo? Cuando yo entendí esto, cuando llegó la comprensión que no era un alcohólico porque bebía alcohol, yo bebía alcohol porque era la medicina que me hacía liberarme por un momento de mis miedos, de mi ansiedad, de esa incapacidad que tengo por mi propia enfermedad para relacionarme auténticamente con otro ser humano. ¿Por qué? Porque el adicto como yo, en esta hipersensibilidad y en estos miedos, cree, piensa lo que cree que los demás piensan de él, de mí. Y esto genera mucha angustia porque siempre pienso, como no tengo autoamor y no tengo autoestima, siempre pienso que me están juzgando y criticando por lo que soy, no por lo que valgo. Incluso si pude descubrir en la niñez algunos atributos, algunos regalos divinos que se me hicieron, yo no concebía esos regalos divinos como un regalo, sino como una carga. Entonces, para muchos de nosotros, en este tema de lucha, nuestra vida ha sido una lucha constante y ha sido una lucha constante con nosotros mismos. Tratar de ser lo que los demás quieren que yo sea y tratando de agradar a todos para tratar de complacerlos. Y cuando no los complacías, te resentías o me resentía porque había perdido mucho tiempo en dedicarlo a mí para dedicárselos a los demás, para tratar de ser aquello que yo creía que los demás querían que yo fuera. Por eso se ha convertido en una lucha constante y cuando la sustancia ha tomado posesión de nuestras mentes, significa que en nuestras mentes solo existe un pensamiento obsesivo, repetitivo, de consumir las sustancias, engañando a los demás y engañándonos a nosotros mismos, pues se ha convertido en literalmente un infierno. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al grado de que ya tenemos un pensamiento obsesivo
Y cuando pensamos a consumir nuestra sustancia de preferencia, que en mi caso era el alcohol, surgía la compulsión. No solo existía el pensamiento obsesivo, sino la compulsión. Y tanto el pensamiento obsesivo como la compulsión, bueno, definiendo la compulsión, de que tú puedes decir, se me antoja un chocolatito, un dulcecito, nada más uno. Y en el momento que lo ingestas, todo tu cuerpo, en esa alergia física que tenemos contra estas sustancias, empieza a pedirte más y más y más y más y más, y no tienes voluntad para decir hasta aquí, sino que consumimos hasta las últimas consecuencias y después, ¿qué sentimos? Culpa por no haber tenido esa fuerza de voluntad, y después de la culpa, inmediatamente después de la culpa, vergüenza. Me siento avergonzado de haber hecho lo que hice en el consumo. Pues obviamente por eso la vida se convierte en una lucha cotidiana, porque estoy luchando contra mí mismo y aparte juzgándome porque no conozco la enfermedad. Es como si fuéramos, por ejemplo, tuviéramos cáncer en lugar de ser comedor compulsivo, de ser alcohólico. Imagínate, yo un día escuché a una persona que era familia de alcohólico y dijo, y se presentó, dice, yo soy una asquerosa familiar compulsiva. Esa era su definición. ¿Cuántas veces nuestra mente nos ha llevado a esa vergüenza, avergonzar de quiénes somos y utilizar palabras para lastimarnos por nuestro consumo? Entendiendo que el consumo de la sustancia puede ser consumir y consumir y consumir, o sea, esta parte de la gula, de atascarme de la sustancia, o el otro extremo de la gula, que es la anorexia, y que en los comedores es muy de manifiesto cuando hay anorexia, porque no me meto alimento, simplemente me abstengo de comer. Qué difícil. Y se los comparte un padre que su hija, cuando él llegó a Alcohólicos Anónimos, tenía 14 años y tenía bulimia y empezó con problemas de anorexia. 14 años. Mi hijo tenía 12 años y ya tenía problemas con el alcohol y empezaba a probar las drogas, 12 años. Y después entendí por qué. No solo porque tienen esta personalidad adictiva, sino no pudieron encontrar eco para comprender su enfermedad desde pequeños. Esa falta de autoestima, esa comparación constante, esa necesidad de sentirte calificado, bien calificado, de sentirte perteneciente, de sentirte que vales, que eres digno, que en una personalidad adictiva como la mía no existen. Pero si no hay alguien, sobre todo en tu entorno de papá, mamá, que te puedan ayudar a caminar para reforzar tu autoestima o reconocer que vales, que eres suficiente, pues muy complicado. Entonces mis hijos vivieron el infierno de su padre alcohólico y el infierno de su madre neurótica y codependiente del adicto. Entonces, vivir en este entorno y vivir a base de lucha y lucha y lucha y pensar que todo es lucha, qué difícil. ¿En qué se necesita esta parte para poder aprovechar esta frase que ni huimos ni peleamos, aceptamos y entonces nos liberamos? En mi caso personal he comprendido que esta frase se ocupa en todos los aspectos de mi caminar espiritual, en cada uno de los 12 pasos, en cada una de las 12 tradiciones, en cada uno de los conceptos del servicio y en cada uno de los lemas. Porque hoy tengo instrumentos maravillosos que me van a permitir eh, ya no estar en la enfermedad, reconocer mi enfermedad, pero estos instrumentos me van a llevar a estar en recuperación. No significa
que voy a dejar de ser alcohólico. No podré dejar de ser hipersensible, pero sí puedo cambiar mi hipersensibilidad de las cosas negativas a las cosas positivas de mi vida. Y esa hipersensibilidad canalizada hacia los aspectos positivos permite caminar solo por estas 24 horas en un camino de recuperación y por lo tanto en un camino de libertad, no libertinaje como yo lo comprendía, ¿no? Yo quería libertad, déjenme hacer lo que yo quiera. Pues fue lo que hice hasta los 41 años y mi vida era un desastre. ¿Por qué? Porque me permití hacer lo que yo quería, pero lo que yo quería no era a través de mi verdadera esencia, de la verdad que soy, sino a través de mi personalidad egótica. Y por eso los resultados que obtuve fueron terribles. ¿Por qué? Porque cuando yo permito que mi ego satisfaga todo lo que quiere y lo que desea, no voy hacia un camino de la plenitud, del gozo, de la dicha, de ser quien yo soy, y mucho menos a los que están a mi alrededor, porque ese ego solo está pensando en sí mismo, nunca piensa en los demás. Por más que diga que amo, si tengo esta personalidad egocéntrica, el egocentrismo se alimenta del miedo. El espíritu, su esencia, es el amor incondicional. No solo el amor, porque tenemos muchos tipos de amores y hemos aprendido. Yo me he dado cuenta que aprendí muchos tipos de amores que estaban equivocados. Por ejemplo, uno, el amor posesivo, ¿no? Es mi pareja, es mi hijo, es mi coche, es mi casa. Siempre que pongo es mi, no es amor, porque el amor no posee nada ni intenta poseer a nadie. El amor que nos regala el programa es un amor sin condiciones. Es un amor que tiene muchas características, pero tres de las más importantes es que la práctica del programa de esta libertad es que no vas a esperar ni a buscar ni a desear nada cuando lo das. Cuando lo que estás dando proviene de tu verdadero ser, de esa de ese recurso interno insospechado, dice la literatura, dentro de ti, que cada quien lo puede nombrar como lo quiera nombrar. Cuando conectas con ese recurso interno insospechado en ti, te das cuenta que la fuente del amor nunca estuvo fuera de ti, siempre estuvo en ti. Solo que había sido apartada de nosotros por el ego. Cuando perdimos, muchos de nosotros podemos recordar cuando fuimos niños o niñas que vivíamos en un estado de inocencia. Significa un estado de no juicio, ni para con nosotros ni para con los demás. No sé si te acuerdas que mamá se enojaba y gritaba y decía cosas y entraba por un oído y salía por el otro y tú seguías juegue y juegue y no te lo tomabas personal. Pero ¿qué pasó el día que entró por un oído y ya no salió y te lo tomaste personal? Cuando creíste en esas palabras de que no eras digna o digno de ser quien eras, que tenías que hacer muchas cosas para dejar de ser quien eras, para que papá, mamá, Dios, la sociedad, los maestros te dieran las migajas del amor, la aceptación, la aprobación, la calificación y la pertenencia. Y cuando empezamos a escuchar esa vocecita dentro de nosotros que nos decía, pues trata de agradar al maestro, trata de agradar a tu papá, pero ¿por qué? Si yo soy esto, el día que dejamos de ser nosotros y tratamos de impactar a los demás allá afuera, empezó la construcción de nuestro egocentrismo. ¿Cuántos de nosotros hemos reforzado años y años esta imagen de lo que creo ser, pero que no soy? Porque esta imagen de lo que creo ser solo trata de manifestar y que los demás vean cosas positivas de mí. Y en esta experiencia humana, no todo es positivo. También tengo partes oscuras. Tengo partes que no son tan luminosas. Amarme significa reconocer esas partes en mí
luminosas y oscuras. Y aquellas que son oscuras y que me limitan el estar pleno, hoy tengo ese recurso interno dentro de mí para decirle, ya sé qué es, ya sé lo que me ha hecho y yo te lo puedo entregar porque ya no las quiero. Primer paso, la liberación hacia la libertad empieza por el primer paso. Y el primer paso es importantísimo. Se nos dice que el primer paso es el único paso que podemos caminar al 100%. Significa que la aceptación, la aprobación, pero lo más importante, la rendición, la puedes hacer todos los días. Si no te rindes ante ese recurso que está dentro de ti, el ego va a seguir manejando nuestras vidas y el ego se nutre de todas las emociones negativas. La lucha es el instrumento básico del ego. El espíritu no lucha, se rinde, acepta. Y entonces puedes fluir en la vida. ¿Cuántas veces terminas al día agotada o agotado? Porque todo tu día fue luchar en el trabajo, en la casa, con los hijos, con la pareja, con todo. Lucha constante. El primer paso nos invita con dos preguntas maravillosas que se pueden aplicar a todos los pasos. ¿Ya te cansaste? ¿De verdad ya te cansaste? ¿De qué? ¿De vivir como estás viviendo? ¿Ya te cansaste de luchar? Pero escucha, no con tus oídos físicos, con tu corazón. ¿Ya te cansaste? ¿En verdad? ¿Ya te cansaste? Y si la respuesta es sí, viene la segunda pregunta y la más difícil para los que somos adictos. ¿Qué estás dispuesta o dispuesto a hacer para que tu vida cambie? Porque ese recurso interno en ti no es Santa Claus, no son los Reyes Magos, no es ¿cómo se llama? Esta que te va a tocar con la varita mágica, la hada madrina que te va a tocar con la varita mágica y te vas a transformar de la noche a la mañana. La mayor parte de nosotros tiene que transar con cambios paulatinos en la medida que vamos trabajando o caminando en la práctica de los pasos. No es magia. La magia se da cuando ponemos acción a nuestras vidas. Y entonces, si tú respondiste que ya te cansaste y respondiste que estás dispuesto o dispuesta a hacer lo que sea necesario para que cambie tu vida, le estás dando permiso a ese recurso interno en ti para que tome posesión de lo que tú eres. De lo que el ego había tomado posesión, ahora se lo entregas al espíritu para que tome posesión de tu mente, de tu palabra, de tu visión, de tu escucha, de tu tacto, de tus emociones, de tus acciones. Segundo paso, ¿cuál es la idea de ese poder superior? ¿Cuál es ese concepto que tienes de ese poder superior? ¿Tú crees que ese poder superior te ama sin condiciones? ¿Que ese poder es padre y madre que te amas incondicionalmente? Pero uno de los regalos más grandes es que no te pide ni te exige nada, solo te pregunta, chiquita, chiquito, ¿ya te cansaste? ¿No? Y que tú le tengas que responder, ¿no? Porque a veces le decimos, ay, sí, papi, ya me cansé. ¿Qué estás dispuesta a hacer, chiquita? Nada, pues nada va a suceder en tu vida, ¿no? O sea, si ya te cansaste, pero no estás dispuesta a hacer nada o dispuesto a hacer nada, pues nada va a suceder en tu vida. Cuando tú les dices, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que mi vida cambie, te pregunta, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿De verdad estás dispuesta a hacer lo que sea necesario? Sí, sí estoy dispuesto. Y nosotros lo vemos con los nuevos. ¿Qué tal cuando llegan a su primera junta? Y hay un puente de comprensión y se identifican y ves cómo se les ilumina su mirada y cómo dicen, qué padre, oye, me encantó.
El problema es cuando vienes y le dices, pues regresa mañana. Te dicen, ¿es de todos los días? ¿No es una vez al mes o una vez cada 3 meses? ¿No? O cuando les dices, tienes que buscar una madrina o un padrino, se te quedan viendo, ¿es necesario? Que no es necesario nada más entrar cuando se me antoje y no. Nosotros necesitamos tomarnos una medicina todos los días. Y esa medicina al principio es amarga. ¿Por qué? Porque al ego no le va a gustar la medicina. El ego quiere seguir manejando nuestras vidas. Entonces, primer paso es, ¿de verdad ya te cansaste? ¿Que estás dispuesta a hacer lo que sea necesario? Ok, entonces ríndete. Ríndete es una palabra que no se puede describir. La rendición no se puede describir, pero sí se puede sentir. Aquel que se rinde con todas sus fuerzas, con cada célula de su cuerpo, con todas sus creencias, con todo su negativismo, con todo lo que tiene, cuando se rinde y le dice al poder a ese poder superior o a ese recurso interno dentro de ti, ya no puedo y ya no quiero, ayúdame, porque yo no sé cómo. Porque el adicto siempre dice que sí sabe cómo. ¿No? No, yo sí sé cómo. Ah, sí. Sobre todo en la comida, ¿no? Ya balancear, cuántas dietas se han hecho. Porque yo antes de ser alcohólico fui comedor compulsivo de conchas desde niño. Mamá ponía su panera en la mesa a la hora del desayuno y de la cena y yo empezaba a temblar porque no quería que nadie agarrara la pieza de pan que yo ya había visto porque era mía. Y empezaba con ansiedad de que alguien se fuera a comer esa pieza de pan. Dice mi mamá que nunca había visto un ser humano como yo, tan pequeño, con una ansiedad porque se fueran a comer su pieza de pan, aunque hubiera más en otra bolsa. No, yo ya había visto una pieza de pan y esa era mi pieza de pan y nadie se la podía comer. Entonces conozco un poquito esto de esa ansiedad, ¿no? Eh, pero luego, pues bueno, la fui cambiando por personas, por las novias, ¿no? Pensando que esa sustancia me iba a devolver la felicidad y la plenitud, ¿no? Pero siempre me di cuenta que yo no era capaz de amar a nadie, que la gente me podía amar, pero yo no podía amar a nadie, no sabía cómo amar, porque no me amaba, nunca me amé. Yo me veía al espejo y veía desagradable la imagen que yo veía en el espejo. Siempre quise ser diferente. Hasta yo decía, si yo hubiera nacido güerito de ojos azules en una colonia de altos recursos económicos, seguramente no hubiera sido alcohólico. Hoy tengo la fortuna de tener muchos amiguitos de ojo de color, güeritos y que viven en esos lugares y también son compañeros míos. Tampoco se aman a sí mismos, o sea, que si hubiera tenido esta enfermedad nada hubiera pasado. Entonces, ¿cómo es esa idea del poder superior? ¿Crees que este poder superior te ama incondicionalmente? ¿Crees que ese poder superior no está fuera de ti? Está en ti. Esto es bien importante, porque si puedes reconocer, admitir, aceptar y rendirte ante la idea que ese poder superior no está fuera de ti, está en ti. Está fuera de ti solo cuando reconoces que está dentro de ti, porque está en todo y en todos. Pero si no has sido capaz de reconocer que ese recurso interior es el espíritu divino en ti, vas a seguir luchando toda tu vida porque la esencia del ego es la lucha, no la libertad. Y si ese recurso interior en ti te ama incondicionalmente, significa que no espera, no busca y no desea nada de ti, que está en ti porque te ama y tú estás en él porque lo amas en lo más profundo de tu ser. Y si ese poder superior no te pone reglas ni dogmas porque, repito, no espera, no busca y no desea nada de ti. Solo te ama, solo tiene amor para darte.
Entonces, si no hay dogmas, significa que te puedes equivocar en la parte humana y te sigue amando. Por supuesto que te sigue amando, porque te está dando la oportunidad que a través de ese amor algún día puedas decir, esto ya no lo quiero, y que sea en conciencia y en libertad. Y tercer paso, que yo creo que es el paso más complicado, para mí como adicto lo fue, entregar mi vida y mi voluntad al cuidado de ese poder superior. Ya tengo un concepto de ese poder superior. Puedo entregarle mi vida y mi voluntad a su cuidado. Y mi vida no es mi vida física, porque incluso cuando digo mi vida, ya estoy usando el ego, porque el ego cree que es su vida, la vida que se manifiesta a través de mí. Estoy dispuesto a entregárselo a ese poder superior. ¿Y qué es mi vida? ¿Qué pienso? ¿Cómo pienso? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Cómo hablo? ¿Desde dónde hablo? ¿Qué siento? ¿Qué emociones tengo dentro de mí? Que muchas de ellas no son precisamente amorosas. Nada más voy a mencionar uno, resentimientos. ¿Qué actúo dentro de mí? Mi vida lo conforma qué pienso, qué digo, qué siento y qué hago en mi vida. ¿Estás dispuesta a entregarle tu vida al cuidado de ese poder superior? Significa que a partir de este instante, tú ya no vas a intentar controlarte ni controlar a nadie. Que ya no vas a manipularte ni a manipular a nadie. Y que ya no vas a depender absolutamente de nadie, porque dentro de ti hay un ser que te ama tal como eres y que no te da las migajas. Te da todo el amor que tiene para darte a ti y que vive en ti. Y tu voluntad es porque esa voluntad, el ego la ha utilizado para llenar de cosas externas aquello que no puede ser llenado con lo externo. ¿Qué te parece si ese gran vacío que has tratado de llenar con alimento, con personas, con alcohol, con otras adicciones, te das cuenta que no puede ser llenado porque ya está lleno de una sustancia desconocida para muchos de nosotros, llamado amor incondicional? Por eso intentábamos llenar esto, duraba muy poco y después ese sentimiento de es que este vacío se hacía más grande porque no estábamos conectando con esa esencia que está en nosotros. Y que pudieras reconocer a través de este tercer paso que es humanamente divino o divinamente humana. Significa que hay dos experiencias dentro de ti, la parte humana y la parte divina. ¿Cuántos de nosotros nos olvidamos de alimentar esta parte divina? Y mucho lo tratamos de llenar incluso con nuestras tradiciones espirituales, con dogmas, con debes, con tienes. Y llegamos a una agrupación donde nos dicen, aquí no tienes ni debes hacer nada que no elijas hacer con responsabilidad. Y fíjense qué bonito, porque incluso hasta la palabra responsabilidad para muchos de nosotros ha sido carga. ¿No? Es que soy responsable de mi familia, es que soy responsable de mis hijos, es que soy responsable. No, responsabilidad viene de la palabra respondere, la capacidad que tienes para responderle a la vida a través del amor incondicional y ya no a través del miedo. Eso es ser responsable. Y entonces sabes que no puedes cargar con nadie, que cada quien tiene esa elección de ser responsable de sí mismo. Yo no puedo cargar a nadie. Soy responsable de mi caminar, de mi despertar, de mi recuperación, de mi enfermedad. De eso yo soy responsable. Entonces, una vez que practico este paso 1, 2 y 3, y en nuestro libro grande nos dan una oración tan maravillosa para practicar el 11º paso, nos da la oportunidad de practicar
practicar. Este programa no está diseñado para tu mente. Este programa está diseñado para tu espíritu. Por eso el 12º paso nos dice, habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de la práctica de los 11 pasos que se acaban de describir. Significa que la práctica del programa está diseñado para que tu espíritu despierte. Esto es una gran alegría. No va a venir de ningún lado, ya está en ti, solo que ha estado adormecido todo este tiempo porque no le hemos permitido que este espíritu se manifieste. Y solo cuando este espíritu se manifiesta es cuando tengo la oportunidad de conocer de primera mano lo que significa libertad. Ser quien en verdad yo soy. A veces nosotros decimos, es que soy alcohólico. No, yo he vivido la experiencia alcohólica, pero soy mucho más que mi alcoholismo. No solo soy, es que soy papá. No, he creado o tuve la oportunidad de sembrar 2 semillitas con 2 de mis hijos y que hoy puedo practicar el ser padre. Pero lo que yo soy es mucho más grande de lo que mi mente me puede decir, porque mi mente no puede describir lo que en verdad yo soy, pero lo puede sentir. Y decía en este tercer paso, tenemos una oración que dice, Dios, primero lo reconoces, oh creador mío, como tú quieras, como le quieres nombrar a ese poder superior. Me ofrezco a ti para que obres en mí y hagas en mí tu voluntad. Líbrame de mis encadenamientos que no me permiten cumplir con tu voluntad. Líbrame de mis dificultades y que la victoria sobre ellas solo sea testimonio para todo aquel a quien yo ayude de tu poder, de tu amor y de la forma que tú quieres que vivamos. Que siempre haga tu voluntad y no la mía. Y dice después, piensa detenidamente antes de dar este paso, cerciorándote que ya estás lista, listo para abandonarte completamente a tu creador. Las palabras, dice, son lo de menos, siempre y cuando quieran expresar este sentido de entregar tu vida y tu voluntad, esta disposición. Dice, pero cuando se hace con humildad y con honestidad, cosas sorprendentes empezarán a suceder en tu vida. ¿Y qué es lo que empieza a suceder en la vida de alguien que se rinde, que acepta, que admite, que se rinde y que se entrega completamente a su creador? Y que le dice, líbrame de los obstáculos que me impiden reconocerte en mí. Y que la victoria sobre todo esto no sea el incremento de mi ego, sino sea solo el poder dar testimonio de tu amor y de tu poder cuando nosotros estamos listos y dispuestos a abandonarnos a ti. Y aquí empieza el camino profundo de la liberación, porque te va a invitar a un cuarto, quinto, sexto y séptimo paso, que es el autoconocimiento de ti mismo. No puedes, no puedo yo, Francisco, no puedo deshacerme de algo si no tengo conocimiento primero de qué es lo que me quiero deshacer. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios? En mi caso personal le pedí que me quitara mis miedos. Y seguramente mi recurso interior se reía y decía, ay, mi chiquito, ¿cuál de los 123,000 que tienes es el que quieres que te quite? ¿No? Porque no tenía conocimiento de cuáles eran esos miedos, ¿no? ¿Y cuál es el origen del miedo? ¿Y dónde se originó ese miedo? El cuarto paso me va a llevar a hacer un balance de mi historia para poder reconocer en qué momento y en qué forma se descoyuntaron mis instintos y cómo adopté defectos de carácter porque no fui capaz de formar carácter. ¿Y qué es formar carácter? Aprender a decir sí, sostener un sí
y aceptar las consecuencias de un sí y aprender a decir no, sostener un no y aceptar las consecuencias de un no. Eso es el carácter. Yo nunca tuve carácter. Siempre dije sí y terminé haciendo lo contrario. O siempre dije no y terminé haciendo lo contrario, porque nunca pude sostener un sí o un no. ¿Por qué? Porque estaba en función de la aprobación de los demás, de la calificación de los demás. Entonces, cuarto, quinto, sexto y séptimo paso me va a dar los instrumentos para liberarme de los obstáculos que le impiden a mi espíritu vivir en mí y a través de mí, y yo, mi parte humana, vivir a través de mi parte espiritual en mí y fundirme en esa conciencia del espíritu que ya soy. Después el octavo y el noveno paso solo son darme cuenta que nunca me había podido relacionar auténticamente con otro ser humano por mis miedos. Y como no me relacioné desde la verdad, hice daño. Y reparar daños no es pedir perdón, es cambio. Cambio. Ya pasé del primero hasta el noveno, que es la palabra perdón que inicia en el primero y la N termina en el noveno. Es una acción constante y cotidiana para que mi poder superior pueda hacer un cambio en mi psique de juicios y actitudes. No lo voy a hacer yo, lo va a hacer el poder superior. ¿Cómo? Practicando del 1 al 7. Y después, octavo y noveno, que es esa reparación de daños, décimo y undécimo paso, los instrumentos o vehículos que tengo para seguir sosteniendo esa libertad de ser quien soy, a través de la reflexión cotidiana, de hacer un inventario todos los días acerca de mi actuar, poniendo las cosas positivas y negativas y diciéndole a mi poder superior, esto ya te lo entrego, creo que ya es momento, no te lo había querido entregar, pero creo que ya es momento de entregarlo. La oración, que es la elevación de tu corazón hacia los aspectos más sublimes en ti, que no pueden ser entendidos por tu mente, ni por el ego, ni por la razón. Y la meditación, aquietar todo aquello que pueda distraerte para escuchar la voz de ese recurso interno en ti, para que te permita conocer su voluntad y te dé la fuerza o la fortaleza para cumplirla. Y el resultado de estos 11 pasos es la liberación de la enfermedad por estas 24 horas. Yo hoy no tiene ningún sentido que piense en el alcohol, porque no es una medicina que yo quiero medicarme para no sentir, para evadir o para tratar de controlar ese dolor emocional profundo. Porque cuarto, quinto, sexto y séptimo paso me hicieron confrontarme con mi propio dolor y erradicar el sufrimiento que yo había adquirido adicional y saber que el dolor se puede abrazar desde el amor del espíritu en ti. Y es la forma como sanan nuestras heridas. Y entonces conocemos una libertad como pocos seres humanos. Sin importar las circunstancias que vivas, te das cuenta que hoy eres libre, porque no estás atado a las cosas del ego, porque las cosas del espíritu siempre te liberan. Entonces, por eso nuestro camino es un camino espiritual. Y a veces escuchamos en los grupos que ¿por qué se habla tanto de espiritualidad? Porque la liberación del espíritu es el único antídoto para nuestra verdadera enfermedad. No es a través de la razón nos ha enfermado mucho, es a través del espíritu en ti como sanas y sana incluso tu propia mente, porque la mente se abre a comprender otras cosas que esta mente egótica solo piensa en este cuerpo porque solo puede habitar el tiempo que habitamos en el cuerpo. Y el espíritu es atemporal y no solo habita hasta que dejas el cuerpo. Después de que dejas el cuerpo, el espíritu sigue
aprendiendo de muchas otras experiencias. Hoy nos decía nuestro pensamiento del día, que o la reflexión creo que nos decía acerca que de este es una de las múltiples moradas que nos tiene reservadas nuestro Padre. Una de las múltiples moradas. Entonces habitemos en esta morada de la mejor forma que se pueda hacer en libertad y en conciencia. En el momento que el poder superior te quita la obsesión y la compulsión, recordando que no existe poder humano que pueda quitarte el pensamiento obsesivo ni la compulsión. No existe poder humano que te los pueda quitar. Tiene que venir de un aspecto más profundo en ti. Y una vez que somos liberados de ese pensamiento obsesivo y esa compulsión, vamos a tener que hacer un balance para ver por qué llegué a tal grado del consumo. Y entonces rendirnos ante esto. Repito, palabra mágica para liberarnos se llama aceptación, admisión, pero el ingrediente fundamental, rendición. Rendición es igual a experiencia espiritual disciplinaria. ¿Qué significa esto? Cuando yo tengo una experiencia espiritual, dice, ¿cómo podemos definir una experiencia, un despertar espiritual? Lo dice el 12º paso. Hay tantas definiciones como seres humanos las han experimentado y todas ellas son válidas cuando han sido con honestidad. Pero lo que tienen en común cada una de ellas es cuando has tenido una experiencia espiritual o un despertar espiritual, ya puedes hacer, creer y sentir cosas que antes no podías hacerlas con tus propios medios. Se te ha regalado un don, la gracia divina. Repito, definición, poder hacer, creer y sentir cosas que antes no habías podido con tus propios medios. Se te ha regalado un don, la gracia divina. Y yo creo que la mayor parte de los que practicamos este programa tenemos estos regalos todos los días. No es la presencia de Dios físico, es que ya puedes hacer, creer y sentir cosas que antes no podías. ¿Cómo sucedió eso? Porque decidiste contestar a las dos preguntas. Ya me cansé y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Y después decirle a mi poder superior, ayúdame, porque yo no puedo. Y no sé cómo. Y esa es la libertad. No se puede describir la libertad. Hoy, para estar con ustedes, hice circo, maroma y teatro porque estoy trabajando acá en la Ciudad de México, pero me pasé casi 2 días en carretera y yo decía, no, 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 ¿cómo voy a hacer para entrar a las 11 de la mañana? ¿Qué vamos a hacer? Ya le dije a Dios, yo estoy en tus manos y acomoda los tiempos. Dame un pensamiento intuitivo, ¿no? Un pensamiento que me lleve a saber cómo acomodar todos los tiempos para poderte servir a través de mi compartir. Porque yo le estoy sirviendo a Dios a través de ese instrumento de que ha vivido toda esa experiencia de sufrimiento y dolor. Tuve un intento de suicidio antes de llegar a Alcohólicos Anónimos. En Alcohólicos Anónimos intenté mi segundo intento de suicidio y Dios no quiso y no permitió. Y hoy estoy profundamente agradecido porque si no, no hubiera podido experimentar esto que me regala mi poder superior. Yo no me quería morir, simplemente no sabía cómo vivir sin tanta angustia, sin tanta lucha. Hoy Dios me dice, no luches, fluye, ama, sirve y entonces encontrarás la libertad. Muchas gracias, mi querida Briseida, gracias por la invitación. No sé cómo andemos de tiempo. Muchas gracias, Francisco, por tu testimonio, por tu compartir, por contarnos aquí cómo ha sido tu proceso. Y estamos de tiempo
perfecto con el compartir y seguimos con 30 minutitos de preguntas y respuestas de los compañeros. Y bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Eh, mm, para pedir la palabra, puedes levantar tu mano virtual o puedes escribirlo en el chat. Se sugiere que formules tu pregunta en forma concreta, que no se exceda el tiempo de 1 minuto. Gracias, compañeros, por la tolerancia. Y bueno, ahorita que bajé mi mirada, no vi, creo que Aurelio es la persona que inicia y después Ame. Adelante, compañero Aurelio. Gracias, compañero. Buen día, soy Aurelio, comedor compulsivo de México. Escuchando lo que acabo de oír, gracias. Mi pregunta para el compañero sería, compañero, ¿cómo yo puedo a utilizar las herramientas y las juntas de la manera más positiva? Y sobre todo, ¿cómo le debo hacer para gozarlas y disfrutarlas y no sentirme que estoy padeciendo? Esa es mi pregunta, realmente. Gracias. Apago y te escucho. Buen día. Muchas gracias, mi querido Aurelio. Mira, yo creo que uno de los grandes regalos en mi caso personal es, yo me rendí 8 meses antes de llegar a Alcohólicos Anónimos y yo le dije a Dios, de verdad ya me cansé, ya no puedo y ya no quiero. Enséñame a vivir de una forma diferente porque yo no sé. Yo entro todos los días a mi grupo porque sé que Dios me va a enseñar a través de mi grupo y de mis compañeros cómo vivir de una forma diferente. En los grupos somos un gran mosaico maravilloso de experiencias y yo puedo elegir de entre todas estas experiencias con cuál me sentiría yo a gusto y después preguntarme qué está haciendo este compañero o esta compañera para que él se sienta como se siente. Y en lugar de envidiar, admirar y hacer ese trabajo. Dios me habla a través del pensamiento, la reflexión, de la literatura que tenemos. Y después, si estoy atento a las tribunas, Dios me va a hablar a través de una de ellas. Y entonces voy a decir, wow, qué maravilla. Pero tengo un gran problema. Mi enfermedad, el ego, es soberbio y le gusta juzgar a todo y a todos, ¿no? Y entras a la junta y estás juzgue, 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 ¿no? Hoy precisamente nuestro pensamiento nos hablaba del juicio, del juzgar a los demás. ¿Y qué impacto tiene juzgar a los demás? Cuando tú juzgas a alguien es porque te sientes superior al otro y eso es ego. Nosotros estamos en este programa para reducir nuestros egos, no para incrementarlos. Entonces yo entro con mucha atención y pongo atención y me pregunto, ¿y esto ya lo viviste? ¿Ya lo trascendiste? ¿Todavía no? ¿Qué herramientas te están haciendo falta? Y tratar de ver en cada uno de mis compañeros más allá de su enfermedad y ver esa parte luminosa que son también y que me regalan la oportunidad de poder escuchar y de preguntarme, ¿tú quieres vivir así? No. Entonces, ¿qué necesitas hacer para no vivir así? Tenemos compañeros que entran una vez al mes y quieren recuperación como si entraran todos los días, ¿no? Y entonces cuando los escuchas dices, no, pues yo prefiero y elijo entrar todos los días porque quiero sentirme bien conmigo. Yo entro en un grupo de las 7 de la mañana, hora México. Ayer les decía, venía también en esto de carretera, entonces tenía que entrar a mi grupo y fui acomodando los tiempos. Y el escuchar a mis compañeros y poner atención y saber que estos compañeros forman parte de mi recuperación y son instrumentos del poder superior, entonces entro con muchas ganas, mi querido Aurelio. Y después, ¿qué hago? Bueno, pues utilizo las herramientas que tiene el programa. Utilizo la literatura, leo la literatura, comparto con mis compañeros la literatura. Tratamos de aprender y de explicarnos este programa con manzanitas para poderlo practicar. Y es la forma como yo sigo todos los días teniendo entusiasmo. Hoy ya no entro al grupo porque tenga o deba entrar. Hoy entro al grupo porque elijo
el camino de mi recuperación desde temprano. Y si hoy pongo atención, sé que hoy va a ser un día maravilloso porque en hora y media dice momentos de meditación antes de empezar una junta. ¿Qué te parece, mi querido Aurelio, si esa hora y media de tu grupo es tu meditación? Vas a abrir todos tus sentidos para escuchar la voz de Dios a través de tus compañeros. Yo cuando termino la junta, termino feliz. Feliz porque escuché a Dios a través de cada uno de mis compañeros y de la literatura, que son otros compañeros y que tienen muchos años antes que yo llegaron y que me han dado estos instrumentos para poder recuperarme sin tanto problema. Eso es lo que yo practico hoy, mi querido Aurelio. Y entonces siempre hay un gran entusiasmo por entrar a mi grupo y por participar en mi grupo. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser oyente en un grupo. No, ay, ya entré y nada más escuché. No, yo necesito participar en mi grupo, ya sea como servidor o como participante o lo que sea. Necesito participar, acción, ponerle acción a mi vida cotidiana. Muchas gracias. Gracias, compañero, por tu respuesta y Aurelio por su pregunta. Bueno, vamos a continuar. Estaba nuestra compañera Ame, pero no sé, bajo su manita, Ame, ¿te encuentras ahí? ¿Quieres participar? Sí, gracias, gracias. ¿Me escuchan? Sí, Ame, te escucho. Gracias. Muchas gracias por su presentación. A ver si entendí lo del ego. El ego a su manera me quiere proteger, ¿verdad? Que no sufra yo, pero así me mantiene jodida. Y si sigo jodida, pues voy a terminar muerta por el camino en el que voy. Entonces mi pregunta es, ¿qué no se da cuenta el ego que se está disparando su propio pie? Si yo muero, él también muere. So, ¿qué me contesta de eso? Cierro mi línea y lo Mira, escucho. te contestaría como me contestaría mi ego. Prefiero morir antes que despiertes, antes de que despiertes, porque el día que despiertes ya no tengo ninguna función para ti. Entonces, si te deben matar, te llevo entre las patas, pero tú no vas a despertar. El ego sabe que va a vivir el tiempo que dura el cuerpo. Eso lo sabe el ego. Por eso no permite y por eso nos pone muchas trabas en el camino del desarrollo espiritual. Cuando vas a entrar a tu junta, quieres entrar temprano, pero ¿qué crees? En un momento tu mente te dijo, ay, pero tengo que hacer esta otra cosita. Y te empezó a distraer, no solo en tu junta, sino en cualquier camino que te lleve a amarte a ti misma, a reconocerte a ti misma, a entender que el amor está en ti. El ego no lo va a permitir. Sabe que va a morir, sí, pero la gran gloria del ego es, pero no te dejé despertar, no te dejé tomar conciencia de quién eres. O sea que nos morimos juntos, sí, pero recuerda que el ego solo es una energía que nosotros creamos, pero tú no solo eres energía, eres mucho más. Por eso no hay que permitir que esas vocecitas nos llenen tanto la mente. Por eso la meditación, mira, el ego se manifiesta casi siempre en dos tiempos, ayer y mañana. El espíritu solo se puede manifestar en un solo tiempo, este instante. Por eso la meditación y la recurrir a la meditación constante es reeducar a nuestra mente para que aprenda la mente a vivir en el aquí y en el ahora. No en el ayer, no en el mañana. El ayer ya fue, el mañana aún no llega. Entonces, el espíritu, si estás aquí y ahora presente y empiezas a sentir tu cuerpo físico y después te das permiso de relajar tus otros cuerpos, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo energético, el cuerpo etéreo, el cuerpo espiritual, se empieza a expander. Y eso es morir para el ego.
Esa es la muerte. El ego nunca va a morir al 100%, porque el ego tiene una función. Me llamo Francisco, estoy en este cuerpo humano, soy hombre, o estoy en un cuerpo de hombre, y es con lo que se identifica y me diferencia de los demás, pero no me compara con nadie, porque el espíritu sabe que no soy mejor ni peor que los demás, solo soy una expresión única e irrepetible del espíritu divino, pero que sumado a todo lo demás es lo que conforma la verdadera experiencia. Unidos, todas estas experiencias es la experiencia divina, no la mía, la de Francisco, la de todos y cada uno de los que experimentamos esta vida. Entonces, no le demos alimento al ego. El ego se va a resistir. Incluso en caminos espirituales te va a trampear. ¿Cuántas veces? Pues voy a hacer, no sé, una constelación familiar y de repente llega una amiguita que te convence que eso no sirve para nada, ¿no? O me voy a ir a una charla con mi psicólogo o psicóloga y cuando sales de ahí el ego te dice, no, esto ni funciona, no sirve. O te vas a tomar una clase de aeróbics o de movimiento corporal y dice el cuerpo, ¿sabes qué? Me siento agotado, cansado, mejor mañana. Al ego le gusta posponer. El espíritu sabe que cada instante es grandioso y es mágico, porque ahorita ya lo dije, pero ya pasó. Si lo disfruté, maravilloso, pero si no, ya pasó. Esa es la diferencia entre el espíritu y el ego. Y claro que nos va a trampear, y claro que va a querer. Dice, no, no es un balazo al pie, es un balazo a todo el ser, porque no quiere, se va a defender. Por eso necesitamos estar muy atentos y por eso en este programa, que es un camino espiritual, no podemos caminar solos. Por eso necesitamos la compañía, el acompañamiento de nuestro padrino o nuestra madrina, porque seres que han caminado un poquito más que nosotros ya pasaron por esas etapas que estamos pasando los que somos nuevos. No existe un solo camino espiritual en que tú lo puedas recorrer en soledad, porque el otro te va a ayudar para poder identificar a ese ego que dice la literatura. Recuerda que tratas con el alcohol, quítale el alcohol, ponle ego, astuto, desconcertante y poderoso. Pero hay uno que tiene todo el poder, Dios. Ojalá y lo encuentres. Muchas gracias. Qué bello. Gracias. Qué bella respuesta. Todas. Bueno, tenemos a nuestra compañera Mirza. Adelante, compañera, te escuchamos con atención. Buenos días, pues mi nombre es Mirza, soy comedora compulsiva y de verdad que qué grandiosa charla. Yo tengo una duda. Oí que él habló de moradas. A mí me recuerda de moradas. Yo recibí un curso de Teresa de Ávila y sí realmente uno debe de estar como que practicando, como interiorizando, como orando, meditando. Más sin embargo, para mí todo esto de comer compulsivo es como que Dios no tuviera, no sé si el control o como que no le daría la importancia necesaria, pero mi pregunta es, ¿por qué es que uno dentro de la iglesia o dentro de la religión no alcanza comprender todos estos temas y como que no se toca? Esa sería mi duda. Gracias. Muchas gracias, mi querida Mirza. Mira, dice nuestras tradiciones que nosotros no entramos en controversias con otros aspectos de otros caminares. Yo te puedo decir que yo caminé muchos caminares antes de llegar a Alcohólicos Anónimos, porque soy alcohólico. O sea, significa que soy un buscador incansable porque siempre me he sentido insatisfecho con lo que he encontrado. O sea, la naturaleza del ego también es su propia insatisfactoriedad. Incluso algunas tradiciones espirituales nos hablan que
La insatisfactoriedad es precisamente la naturaleza de esta experiencia de vida. Si no, no estaríamos en la búsqueda constante. Pero si ya estás aquí y estás en este programa, recibe los regalos de este programa. Cada una de las tradiciones religiosas tienen cosas maravillosas. Dice en el libro, en el paso 11, que hay personas en el camino espiritual mucho mejores que nosotros. Y hay bibliotecas inmensas con libros acerca de estas personas que han caminado este camino espiritual y que está listo para los buscadores. O sea, nos dice, órale, ahí está listo para ti. ¿Quieres meterte a otras tradiciones y quieres ver? Pero nos dice, trata de sacar lo mejor de cada una de esas tradiciones y no ver lo peor. Solo enfócate en lo que te puede funcionar o no. El cuarto paso que nosotros tenemos es un paso que se hacía en muchos grupos de católicos, cristianos, hace más de 500 años cuando entraban en el camino del Espíritu. Porque para entrar en el camino del Espíritu tienes que ser honesto contigo y despojarte de todas aquellas cosas que puede ser un impedimento en el futuro para la manifestación de ese poder superior. Nosotros lo tenemos aquí, a través de este cuarto paso maravilloso, del quinto paso, buscar todo lo que obstaculiza el libre fluir del Espíritu en nosotros. Yo digo que cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos, yo no encontré a Dios. Dios me encontró a mí. Todas las otras tradiciones nunca encontré. Había una que me llamó la atención cuando era adolescente, 16, 17 años. Nada más que tenía que raparme y usar unas túnicas bonitas de amarillo y morado. Pero yo dije, no, peloncito, no, eso va a llegar con el tiempo. Y me gustó la filosofía. Hoy sé que los caminos espirituales y que todo lo que son auténticos y verdaderos caminos del espíritu siempre te van a hacer eco independientemente de tus propias creencias. Por eso en estas agrupaciones, donde convivimos personas de diferentes creencias religiosas, cabemos muy bien, porque no hablamos de la religión, hablamos del espíritu, de lo que está en nosotros, de lo que nos es común a cada uno de nosotros. Las formas que tienen, las formas de hacerlo llegar, son expresiones de cada una de ellas. Pero yo llegué aquí porque las personas hablan de mi personalidad. Tú hablas de tu personalidad y puedes encontrarte como ahorita un comedor impulsivo que se identifica, un jugador que se identifica, un neurótico, un codependiente, un emotivo, un comprador compulsivo, todo. ¿Por qué? Porque nuestras sustancias son diferentes, pero el fundamento de esta manifestación, de esta personalidad es la misma. Yo por eso estoy profundamente agradecido, porque aquí cabemos todos aquellos que no nos hemos amado lo suficiente, que no nos hemos sentido dignos de ser quienes somos, que hemos buscado a través de sustancias huir para no sentir la vida. Y de repente la práctica del programa nos trae de regreso para vivir esta vida con lo que sí somos, con las cosas buenas y malas. Porque hoy ya no mostramos una cara hacia afuera. Hoy mostramos la misma cara en todos lados, en casa, en el trabajo, en el grupo, en todos lados. Ya no hay que ponerse máscaras. Este programa es quitarse las máscaras. Muchas gracias. Gracias, compañero, por tu respuesta. No veo manitas levantadas. Voy a tomar mi minuto. Y bueno, qué impactada me quedé porque le estaba pidiendo al Poder Superior una respuesta en estos días, en mi 11º paso. Y me la diste, Francisco. El por qué he cambiado tanto, el por qué soy tan diferente ahora, pero no, es que ahora soy quien soy. Y ahora reconozco que no me conocía, que soy una persona que estoy empezando a disfrutar
y que lo exterior ya no me mueve, ¿no? He dejado muchas reuniones, he dejado de asistir a eventos, porque antes yo quería ser vista. Ahora no me importa si me ven. Ahora lo más maravilloso es que mi ser superior es el que me ve, está a mi lado y no me importa. Y muchos me dicen, es que ándale, ve, porque ahora te van a ver delgada y te van a... Y le digo, y ahora es cuando menos me interesa, porque mi valor me lo doy yo y no necesito que nadie me diga lo que mi poder superior me dice, que soy amada, que soy bella, que soy lo mejor, pero él es el que me lo dice, no necesito a los demás. Y la respuesta me la has dado en esta bella charla, porque mi ego ahí está, pero ya no está, ya no le doy ese permiso que le daba a cada instante y a cada momento con mis acciones, ¿no? Esperando la respuesta y la validación de los demás. Muchas gracias. Fue un regalo del poder Al superior. contrario, y mira, una de las cosas es, tampoco luchemos contra el ego. Entre más luchas contra el ego, más poder le das. Solo es aceptación, admisión y entrega y decirle a Dios, mira, aquí está el gran maestro queriendo volver a darme clases, pero esas ya me las sé todas. Ya las aprendí todas, ya no necesito de esas clases. Ahora necesito al verdadero maestro que está en mí, que me explique cómo dar este amor, porque es curioso. Yo me empecé siempre fui aislado, pero siempre soñé con estar y en las reuniones y cuando tenía 2 alcoholitos, decía mi ex suegra que era el ajonjolí de todos los moles, ¿no? Con 2 alcoholes se escuchaban mis carcajadas en todos lados, con 2 alcoholes, pero sin alcohol, ¿no? Con mi cara de enojo, de frustración, de... Hoy en la mañana decía precisamente en el grupo que yo estoy de servicio y venimos a estas reuniones porque le servimos a Dios desde nuestro corazón y nos entregamos a Él. Y, y que hoy los grupos de seres humanos no es para ser admirado, es para poder llevar el mensaje cuando se necesita. Y a veces en los lugares más inesperados, resulta que empiezas a hablar o tu espíritu empieza a hablar porque alguien necesitaba una palabra para cambiar y transformar su vida. Entonces ya no asistimos a esas reuniones del ego. Ahora vamos a las reuniones donde el espíritu quiere que estemos. Y por ahí decía la Madre Teresa de Calcuta, amar duele. ¿Por qué? Porque le duele al ego, porque el ego no se va a manifestar. Y el que está dolorido es el ego, no el amor, no el espíritu, sino el ego. Aunque cuando terminas un servicio, el ego te va a decir, qué bien estuvimos, porque ahora sí te involucra. No dice estuvimos. Y le dices, ay, chiquito, sí eres parte mía, sí, 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 está bien. Muchas gracias. Excelente. Bueno, tenemos a nuestra compañera María Elena. Adelante, María Elena, te escuchamos con atención. Hola, mil gracias, Francisco. Te escuché una vez en México en un evento presencial y ahora te escucho. Me encanta tu compartir, me siento súper identificada, sobre todo con esa hipersensibilidad. Yo desde niña fue muy miedosa y muy hipersensible, ¿no? Me decía que todo lloraba, pero yo soy la niña invisible, la niña del medio, ¿no? Entonces yo siempre tuve que mostrar mi valía, mi pertenencia, ¿no? Ay, me duele recordar, ¿no? Mi pertenencia, pues yo me fui, dice que el niño de medio, o sea, por todo lo bueno o por todo lo malo, yo me fui por lo bueno, calificaciones excelentes, sirviendo a todo mundo, recibiendo migajas de amor, etcétera, ¿no? Y luego, por muchos años, yo lo superé con la comida y con personas, con trabajo. Entonces eso se fue. Pero llegó este programa y se vuelve a despertar. ¿Por qué? Porque me confrontan conmigo. Yo estuve 20 años casada con un alcohólico y cuando sucedió lo del divorcio, yo le eché todo a al alcohólico de mi vida, ¿no? Entonces me voy a la NON y pues ahí me aplauden, etcétera, y así, ¿no? Pero cuando el alcoholismo o la enfermedad alcanza a uno de mis hijos, es cuando yo me derroto. Y llego a este programa de comedores compulsivos. Por primera vez trabajo los 12 pasos a conciencia. Llevo apenas un año en abstinencia, un año 3 meses. Pero mi pregunta es, yo me dio el síndrome de abstinencia por esa hipersensibilidad, ¿no? Y pasó
Pero cuando llegan los retos, que sigo batallando con una de mis hijas que sigue la enfermedad, me llega de nuevo esa hipersensibilidad. Mi pregunta para ti es, ¿algún día se va? ¿O qué haces cuando llega? Sí, específicamente cuando vienen los retos, que es cuando a mí me ataca más. Es algo que me choca, porque me recuerda con mi sentimiento de no suficiencia, ¿no? O mi sentimiento de tener que mostrar mi valía. Y como no puedo controlar la situación de mi hija, pues me recuerda que soy impotente y me regresa a la locura, ¿no? Gracias a Dios tengo el programa y sigo abstinente, pero no estoy abstinente de las emociones. ¿Qué haces en ese caso o cuál ha sido tu experiencia? Gracias, te escucho. Gracias, mi querida María Elena. Recordándonos, adicto hoy, adicto para siempre. O sea, a veces creemos que esto puedes acumular años y años y años y piensas que no va a volver a suceder, pero qué bueno que vuelve a suceder porque nos damos cuenta que necesitamos cosas, que necesitamos seguir trabajando. Por ejemplo, ahorita que volviste a conectar con ese dolor, vuelves a conectar con una herida de tu infancia que no ha sido sanada. Entonces, esto no es para que te sientas mal, al contrario, decir, wow, tengo que ir más profundo a esa herida con mi niña y con mi poder superior para abrazar a mi niña y decirle a mi niña que hoy yo la valoro. Tú adulta con programa valoras a esa niña, que ya no necesitas andar mendigando amor y que puedes invitar al poder superior para que abrace a tu niña y a ti y se fundan en un abrazo los tres para que esa niña se sienta acompañado. Yo a mi niño lo invito todos los días a vivir conmigo, no al niño caprichoso, al que ya está jodido, al que ya está enfermote, ¿no? No, al niño inocente, a ese niño que disfruta las cosas sencillas de la vida, porque no espera nada, simplemente tiene la capacidad de descubrir en la vida que es un regalo estar vivo. Pero ¿cómo lo nutro? Ayer que estaba en carretera, pasé por un pueblo donde venden unos helados maravillosos, ¿no? Y entonces mi niño dijo, ay, uno con zapote negro, es una fruta de acá, de México, el zapote negro, pero con pasta, porque es de Pátzcuaro. Entonces venía mi niño en la carretera atascadísimo ahí con el helado, ¿no? ¿Por qué? Hay un maestro que me gusta mucho, dice que la iluminación o el despertar espiritual no es otra cosa más que integrar todos aquellos aspectos de ti misma que no han sido amados lo suficiente. Si ahorita vuelves a recordar con dolor, está bien, porque significa que no has sanado, ya no nos engañamos. ¿Con quién queremos quedar bien? Aquí no venimos para que vean lo recuperados que estamos. Aquí vengo para recuperarme por estas 24 horas y que puedo caer. Y dice, cientos de veces me puedo caer al día, pero me sigo levantando diciéndole a mi poder superior, ya no puedo y ya no quiero, te lo entrego. Entonces, abraza esa parte de ti. ¿Cómo vas a apoyar afuera cuando dentro de ti no has sanado? Es imposible. Entonces, ve y abraza a esa niña. Llora, pero no llores de sufrimiento. Llora de dolor, porque duele sanar las heridas. Y que en ese abrazo de amor que te da el poder superior que le da a tu niña y a ti adulta, te está diciendo, chiquita, no tienes que demostrar nada. Te amo incondicionalmente. ¿Qué puta necesidad? Perdón, dicen que no se dicen groserías, pero ¿qué necesidad, no? De seguir buscando la aprobación allá afuera, cuando seguramente los de afuera tampoco se aman a sí mismos. Entonces, ámate, permite que te ame tu poder superior, sánate, mi querida María Elena. Y esto es un trabajo de cada 24 horas. Yo puedo estar bien hoy, pero algo puede suceder en el transcurso del día que me puede poner inquieto, irritable y descontento. Y también dice la literatura, cuando algo te inquieta y te pone irritable, no es afuera de ti lo que te está poniendo inquieto, irritable, es lo que no has sanado en ti.
Y tenemos que voltear la mirada a esa parte de nosotros que no ha sanado. Todavía te sientes indigna. Cuando Dios te trajo, ya te llevó al Anón, ¿no? Ya te trajo a comedores, ya estás en abstinencia. Pues Dios te quiere un chingo porque ya estás en un grupo. ¿Sabes cuántos están allá afuera sin una guía? Y que padecen no lo mismo que padecemos nosotros, sino cosas peores todavía. Y nosotros somos afortunados porque Dios nos tiene en un lugar donde Él se puede manifestar. De hecho, donde Él se manifiesta. Cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está presente el poder superior. Eso es un grupo. Entonces, mi querida María Elena, ¿nos va a seguir sucediendo? Sí, cada vez menos. Yo un día le pregunté esto mismo a mi padrino. ¿Algún día se me va a quitar, padrino? Y me dijo, sí, Francisco, 3 días. ¿Cómo 3 días? Después de la muerte y quién sabe, ya después me lo platicarás, dice. Entonces, hay que aprender a saber que nos afecta, sí, pero cada vez menos. Y eso significa que estamos trabajando en el programa. Esto no es del club de los optimistas. Esto es prueba y error, prueba y error, prueba y acierto, prueba y acierto, prueba y acierto, prueba y error, prueba y acierto, prueba y error, y prueba y error, prueba y error, prueba y acierto. Pero el adicto como yo tiene baja tolerancia a la frustración y a los errores. Y entonces saca el látigo que tenía guardado 20 años porque dice, es que hace 20 años que no lo uso. Y entonces empiezas a latigarte a ti misma, ¿no? Y a decir, es que no sirvo, es que ¿para qué voy al grupo? Pues voy porque soy, hoy eres, a ver, te pregunto, ¿hoy eres la mejor versión de María Elena o no eres la mejor versión de María Elena hoy? Estoy tratando de ser lo mejor, pero no creo que sea lo mejor. A ver, ya te estás autonegando a ti misma. Yo hoy quiero ser la mejor versión de mí mismo y por eso me entrego a mi poder superior, porque Él me va a enseñar a ser la mejor versión hoy, mejor que la de ayer. ¿Sí? Y eso no significa, dice, que tengamos una recaída emocional. Yo no le llamo recaída emocional, simplemente es que no hemos sanado nuestras heridas, eso es todo. No hemos aprendido todavía a sanar bien nuestras heridas. Pero este es el camino, aquí estamos. Para eso tenemos estas reuniones y estas juntas, no para decir que somos perfectos. Recuerden, esto no se trata de perfección, se trata de progreso espiritual, no perfección. Muchas gracias.